Nunca imaginé que un crucero familiar se convertiría en un momento desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Sentía la brisa salina en mi cara, y el sonido de las olas chocando contra el casco del barco. La risa de mis hijos llenaba el aire, un eco de alegría en un rincón del mundo que parecía perfecto. La luz del sol se reflejaba en el agua, como diamantes danzando. Pero, en el fondo, había algo inquietante. La noche anterior, un marinero nos había advertido sobre un extraño fenómeno que había ocurrido en alta mar. Decía que había lugares donde el tiempo se detiene y donde las sombras se vuelven realidad. Mis oídos aún repicaban con su voz, pesado y susurrante. El mar a veces toma lo que le pertenece. No le di importancia en ese momento, creí que solo era una leyenda. Sin embargo, ahora, mientras miro el horizonte de una manera diferente, todo comenzó a cobrar sentido, el ambiente se tornó espeso. Mis hijos, jugando despreocupados, ignoraban lo que se avecinaba, mientras mi esposo, con su mirada distraída, notaba el aire denso. De repente, el barco tembló levemente, como si algo lo atravesara. La música se apagó, y una profunda calma descendió. El estruendo de la risa de los niños se extinguió, y un silencio ensordecedor se adueñó del barco. En ese silencio, un grito desgarrador. Una mujer colapsó, y sus ojos estaban llenos de terror. «Los han atrapado», resonó su voz. Esa frase, tan simple, me hizo temblar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor. Otros pasajeros compartían mi confusión, sus rostros pálidos, ojos desorbitados. El capitán apareció, intentando calmar a todos, su voz firme escondía un temblor que no podía ocultar. «Por favor, mantengan la calma». Pero, ¿cómo se podía mantener la calma en medio del caos? Las luces comenzaron a parpadear. Cada destello hacía que el corazón se me acelerara. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero nadie parecía tener una respuesta. Un pánico colectivo empezó a esparcirse. En ese momento, mi hijo me tomó de la mano, su pequeño agarre era un ancla en mi tormenta interna. Quería gritar, pero las palabras se atascaban en mi garganta, todo se volvió borroso. Gritos, murmullos y el sonido del oleaje se fusionaron en un eco de desesperación. La atmósfera se tornaba más pesada. La oscuridad comenzó a acercarse y una figura en la distancia, apenas visible, emergió. Era como si el mar hubiera decidido revelar un secreto, una sombra oscura moviéndose entre el agua. Me giré hacia mi familia. ¿Estamos en peligro? La pregunta quedó en el aire, cargada de un temor indescriptible. La respuesta que nunca llegaría hizo eco en mi mente. La figura se acercaba cada vez más, y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Qué sucedería a continuación? La incertidumbre se convertía en una sombra, y un frío helado me recorrió. El crujido del barco me hizo saltar. Algo definitivamente no estaba bien. La profunda voz del capitán sonó de nuevo, más grave: «Pónganse los chalecos salvavidas, ahora». Sentí como si el mundo se detuviera. Los ojos de todos estaban fijos en él, y el miedo se expandía como un parásito. Mis hijos estaban a mi lado, temblando, y con un nudo en la garganta, empecé a moverme. Pero, justo cuando daba el paso, una explosión de luz apagó el horizonte. ¿Qué estaba pasando? La oscuridad parecía tragarse el barco. Todo se desvanecía mientras un grito atravesaba el aire. «¡Ayuda!», y ahí estaba yo, entre la confusión y el terror, con la pregunta resonando en mi mente: ¿qué haría si algo más allá de lo humano acechaba en el océano? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí,
Aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El estallido de luz era ensordecedor, y por un momento todo se detuvo. Mis hijos, apretando mis manos con fuerza, parecían absorber la esencia del momento, cada latido en sus corazones, un eco de mi propio desasosiego. La figura oscura continuaba avanzando, como un mito que cobra vida en las profundidades del mar, y sentí que la esperanza se escurría entre mis dedos. Escuchen, gritó el capitán, pero su voz se perdió en una marea de gritos. Necesitamos evacuar el barco. De repente, todo se volvió una carrera desenfrenada. Las instrucciones resonaban en mis oídos como un canto lejano y desesperado. Un tsunami de temor se desató entre los pasajeros, convirtiendo el lado una escena apocalíptica. Mientras movía a mis hijos hacia la salida, mis pensamientos vagaban hacia su sonrisa despreocupada de antes. ¿Cuándo se había desvanecido esa alegría inocente? Ahora, sus ojos tenían miedo, reflejando cómo el pánico se apoderaba de aquellos a su alrededor. El mar parecía reírse de nuestra fragilidad, como si su crudeza se manifestara a través de cada ola. Finalmente, logramos llegar a la cubierta superior, donde corrían algunas familias, hacinadas y con rostros desgastados. Mis hijos se aferraban a mí, buscando refugio en mi presencia. En medio del caos, un sentimiento de protección floreció en mi pecho, luchando con la desesperación que trataba de atraparme. Mamá, gritó mi pequeña. ¿Vamos a estar bien? Esas palabras, sencillas pero cargadas de significado, me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sí, cariño, vamos a estar bien. Solo tenemos que mantenernos juntos, respondí, aunque en mi interior se libraba una batalla entre la verdad que decía y el miedo que clamorosamente brotaba en mi corazón. De repente, el cielo se oscureció aún más y un ruido ensordecedor surgió del fondo del barco, como un lamento profundo que parecía resonar desde el mismo mar. Las sombras se alargaron, y las miradas se volvieron hacia el agua, esperando respuestas. La figura que había avistado antes emergió completamente, ahora claramente delineada en un gris inquietante. Era un barco antiguo, una silueta incomprensible pero hermosa, como un recuerdo olvidado que vino a reclamar lo que una vez fue suyo. ¿Qué es eso?, alguien murmuró, y la pregunta retumbó en mi mente como un eco. La figura se acercaba lentamente, mostrando una estética de años perdidos, mientras un viento cálido comenzaba a arrastrar nuestra angustia. Volved, gritaron varios, pero fue inútil. El temor nos mantenía anclados en el lugar. Olvidé mis instintos de supervivencia, porque la visión era hipnótica. El barco se dejó abrazar por unas olas arrepentidas, su estructura deteriorada como un reflejo de nuestras almas. Los niños no comprendían la magnitud del fenómeno, solo veían el espectáculo, las luces y el movimiento. Sin embargo, al mirar a mis hijos, noté que su curiosidad estaba comenzando a desplazar el miedo. Mira, mamá, es un barco fantasma, exclamó mi hijo mayor, con una chispa de maravilla en sus ojos. En su inocencia, encontré un destello de esperanza. Tal vez ese misterio era la clave para escapar del destino amenazador que se cernía sobre nosotros. El capitán, dándose cuenta del cambio en la atmósfera, tomó la iniciativa. Si hay algo que el mar nos está mostrando, debemos estar listos para confrontarlo. No huyan, enfrentemos esta sombra juntos. En su voz había una mezcla de valor y determinación. Un coro de murmullos y susurros de acuerdo se alzaron, comenzando a formar un nuevo murmullo de unidad. Tomé una respiración profunda, el aire salado llenó mis pulmones. Los niños a mi lado, lleno de valor al ver que su madre también estaba dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. La oscuridad todavía estaba presente, pero había un camino a seguir, un camino que implicaba abrazar lo inexplicable en vez de temerlo. Vamos a explorar, dije a mis hijos, sintiendo que un nuevo fuego encendía en mi interior. Lo haremos juntos.
Con eso, comenzamos a acercarnos, poco a poco, hacia el barco a la deriva. Al avanzar, eché un vistazo atrás, esperanzada de que el caos estuviera a punto de desvanecerse, pero el eco del grito se elevó de nuevo, resurgiendo como un susurro de angustia entre la multitud. No vuelvas. Te arrastrará. Una voz conocida, un grito desgarrador que rompió el hechizo en el que estaba sumida. En un instante, antes de seguir adelante, el rostro de mi esposo apareció en mi mente. ¿Dónde estaba él? La pregunta me asaltó con un golpe repentino. Tenía que encontrarlo. Sin embargo, mis hijos. Ellos eran mi prioridad ahora. La mezcla de amor y miedo se enredó dentro de mí como una telaraña. Tenía que decidir, seguir adelante para descubrir el misterio o dar la vuelta y buscar a mi pareja. La decisión se convertía en un abismo. Cada opción estaba cargada de consecuencias. Con un último vistazo al oscuro océano, el nudo en mi pecho se apretó. La luz titilante del destello desde el barco misterioso seguía llamándonos, y el terror persistente me impulsó hacia adelante. Pero, sería justo dejar atrás a quien amaba en busca de lo desconocido. En ese vacío que se aferraba a mi existencia, sentí que lo que se avecinaba iba más allá de la comprensión humana. Sin embargo, descubrirlo puede que se convirtiera en la respuesta para lo que estábamos enfrentando. ¿Sería este encuentro con la sombra el principio de una nueva esperanza o el final de nuestro viaje? Sin quererlo, había hecho la elección. Un nuevo horizonte se presentaba, pero, en el fondo de mi ser, una voz inquietante me susurraba que los peligros que acechaban del mar no eran lo único que temía. Aún había una traición entre nosotros, en algún lugar, esperando. El aire se tornó denso mientras empezábamos a acercarnos al barco misterioso. Cada paso que dábamos parecía alejarme más de lo que había sido un amor cotidiano y confiado. Miré a mis hijos. Su entusiasmo distraía un poco el torrente de dudas que bullía en mi interior, pero el eco de la voz que le suplicaba a una madre que no volviera resonaba en mi mente. ¿Qué haría yo sin su padre a nuestro lado? El viejo barco seguía flotando, la luz parpadeante emanando de su estructura como un faro a la deriva en la noche. Mis pasos se volvieron más pesados mientras cada latido acelerado de mi corazón luchaba entre la tradición y la transformación. La devoción a mi familia me empujaba a avanzar, mientras que la incertidumbre me gritaba que cada decisión podría costarnos todo. ¿Podríamos encontrar a papá allí?, preguntó mi pequeña, su voz titubeante pero llena de esperanza. Es posible, respondí, abrazándola con más fuerza. Era un consuelo débil y frágil, pero su mirada esperanzada hizo que por un momento el caos a nuestro alrededor se desvaneciera. Sabía que debía mantener la fe, no solo por mí, sino por ellos. Mientras cruzábamos el umbral de lo desconocido, me juré a mí misma que no debía perder de vista a mis pequeños. Había que explorar, pero siempre juntos. El viento se intensificó al acercarnos al barco. El roce de las aguas contra las maderas podridas traía un murmullo casi musical, que invitaba a ser escuchado. Algunos pasajeros, aún en estado de shock, miraban con miedo, otros, incapaces de resistirse, comenzaban a acercarse curiosos. La figura fantasmagórica del barco atraía a muchos, revelando un magnetismo que parecía prometer respuestas, aunque no eran las que esperábamos. Cuando finalmente nos detuvimos en el borde de la cubierta del viejo barco, el mundo se tornó en un silencio casi reverente. La atmósfera vibraba como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces, en un susurro, la brisa pareció hablar. Pasajeros perdidos, decía el aire, este lugar es tanto refugio como prisión. Mis hijos se asomaron a la barandilla, fascinados. Mira, mamá, hay luces en el interior, musitó mi hijo, señalando hacia una escotilla que parecía respirar. La curiosidad parecía habernos arrastrado a todos hacia el centro del enigma. Pero la advertencia de la voz resonaba, cuidado. Aquello que buscas puede no ser lo que crees encontrar. Mi instinto de protección se multiplicó, recorriendo cada fibra de mi ser. Vamos a ser cautelosos,
dije mientras comenzaba a moverme lentamente hacia la escotilla. No queremos separarnos. Siempre juntos. Pero algo en mi interior temía que en lo profundo de aquel barco, no solo encontraríamos respuestas, sino un reflejo de nuestros propios miedos y deseos reprimidos. A medida que caminábamos hacia la entrada, el ambiente se tornó más pesado. El aire se impregnaba de un olor acre y desconocido que evocaba memorias olvidadas. Un frío que se sentía más allá de la piel recorrió mi columna vertebral. Mis hijos comenzaron a mirar con inquietud, y en un instante, la curiosidad dejó sitio al miedo. ¿Podemos volver, mamá?, preguntó mi pequeña, tomando mi mano con firmeza. Su pregunta fue como un jarro de agua fría en la emoción que empezaba a fluir. La mirada de su hermano se desvió hacia mí. Yo podía leer su súplica silenciosa. Había que preservar nuestra unidad, pero la atracción del barco tiraba de mí de una manera ineludible, como si el destino intentara forzarme a enfrentar no solo lo desconocido, sino también mis propios demonios. Un momento, solo un momento más, respondí, sintiendo que cada palabra era un hilo que se desgastaba entre mis dedos. Miremos qué hay ahí, juntos. Y si no nos gusta, nos iremos. Mientras me acercaba, el interior del barco parecía abrirse ante nosotros, como si lo conociera de antes. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, presintiendo que podía encontrarse la verdad allí. Pero, en el fondo de mi mente, el recuerdo de la voz que advertía de no regresar resonaba con poder absoluto. Mis dudas y esperanzas comenzaron a entrelazarse en una danza confusa, y entonces, cuando dimos el paso decisivo hacia el umbral, la escotilla se abrió con un chirrido que sonó tan antiguo como el tiempo mismo. El interior era oscuro, pero un resplandor cálido se deslizaba desde el fondo, prometiendo secretos anhelados y misterios ocultos. Sin embargo, lo más inquietante fue el instante en que cruzamos el umbral. Una ráfaga de aire frío nos envolvió, anisado a la vez que familiar, como una caricia de alguien que creía perdido. Un susurro helado me recorrió la piel. Te estabas preguntando dónde estaba. Aquí estoy, y mi aliento se detuvo al reconocer la voz. No era un simple eco, era la voz de mi esposo. ¿Estaba allí, en ese lugar oscuro junto a mí, o era el reflejo de mi dolor y anhelo que se materializaba en un abismo de confusión? Las luces titilaban en el interior del barco antiguo, y mis pensamientos comenzaron a girar. Tenía que decidir, empujarme hacia la luz y enfrentar el misterio que aguardaba, o retroceder hacia la seguridad del caos exterior. Pero ahora, el dilema era aún más profundo. ¿Podría haber un hilo que conectara nuestro dolor con el amor al que me aferraba? Era posible que este viaje no solo fuera sobre el miedo, sino sobre la vida misma. Aún en medio del peligro, una realidad cambiante comenzaba a tomar forma en las sombras, y una verdad insospechada estaba a punto de revelarse. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, el barco cobró vida. Los gritos de ayuda resonaron en la oscuridad mientras un eco destellante reverberaba en el aire. El golpe de la realidad golpeó duro, y el camino hacia adelante se truncó por un sonido desgarrador. No permitas que el pasado te atrape. La voz de advertencia se disolvió en el viento, dejándome con más preguntas que respuestas, más desconfianza que certezas. En ese instante supe que este viaje apenas comenzaba, y nuestro destino pugnaba por ser desentrañado. El interior del barco era mucho más vasto de lo que había imaginado al cruzar la escotilla. Los pasillos se extendían en direcciones insospechadas, sus paredes cubiertas de un moho extraño que despedía un aire de antiguo abandono. Sin embargo, el brillo del resplandor cálido parecía guiarnos, como un faro en la noche oscura, prometiendo respuestas que mis hijos y yo anhelábamos, aunque temerosamente. Mamá, ¿vamos a ver qué es eso?, preguntó mi hijo, la chispa de su curiosidad aún iluminando su rostro. Su pequeña hermana asintió, aferrándose a su mano con un aire de valentía que me conmovió. Vamos, pero con cuidado, respondí, sintiendo como mi corazón latía al unísono con el miedo y la esperanza. El susurro de la voz que parecía flotar a nuestro alrededor seguía presente. Aquí estoy.
Nunca antes había deseado tanto que esta experiencia resultara ser solo una ilusión, una prueba de mis temores personales, y no una conexión real con lo que habíamos perdido. Mientras avanzábamos, las sombras de lo que parecían ser otros pasajeros se disipaban entre las esquinas del barco. Algunos contemplaban el interior con expresiones vacías, como si estuvieran buscando algo que se les escapaba entre los dedos. Otros lloraban en silencio, energías que resonaban con el dolor similar al mío. Hombres y mujeres desolados, con miradas perplejas y cuerpos cubiertos de una sensación de pérdida palpable. ¿Están perdidos, mamá? La voz de mi hija me sacó de la espiral de mis pensamientos. Nuestras vidas se entrelazaban con otros que también buscaban respuestas, pero cada rostro que encontraba resonaba un eco de ausencia. No lo sé, cariño, respondí, tratando de ocultar un hilo de desesperación en mi voz. Tal vez solo están buscando lo mismo que nosotros. Aunque, a medida que observaba más de cerca, podía sentir cómo las energías de desesperanza se introducían en nuestros corazones. Al acercarnos a la fuente de ese resplandor se tornó más intenso, emanando desde una gran habitación al final del pasillo. La puerta, entreabierta, prometía encontrarnos con nuestro destino, uno que no se limitaba a lo tangible. Mientras me preparaba para empujarla, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si lo que encontrara allí me forzara a soltar lo que había amado con tanta fuerza? Un escalofrío recorrió mi espalda. Mamá, ¿qué tal si no nos gusta lo que hay adentro?, interrumpió mi hijo, intercalando una medida de prudencia en mi necesidad de respuestas. Su voz, siempre sabia más allá de sus años, me recordó que la verdad podía ser un arma de doble filo. Debemos evaluar nuestros miedos, igual que nuestros sueños, murmuré, dirigiéndome a la puerta con la determinación de quien enfrenta la tormenta más oscura, sin poder prever si el sol volvería a brillar. Abrí la puerta y el mundo dejó de ser el mismo. La habitación era un laberinto resplandeciente. Las paredes estaban cubiertas de imágenes que no reconocía, recuerdos de rostros que habíamos amado, atrapados en momentos congelados en el tiempo. Mis hijos entraron cautelosamente, mientras yo me quedé inmóvil en la entrada. Con cada paso que daban, las imágenes parecían cobrar vida, proyectando risa, lágrimas y fragmentos de felicidad que alguna vez fueron propiedad de nuestra familia. Entonces, vi algo que me invadió con una mezcla de dolor y anhelo, una proyección de mí misma, abrazando a mi esposo en un verano olvidado, la brisa acariciando nuestra piel. No podría haber previsto que esa imagen se convertiría en mi mayor dolor. El aire se cortó en mi garganta mientras la angustia me atravesaba. ¿Qué recuerdo era el que atesoraba y cuál era el que me encadenaba a este momento? Mamá, ¿quiénes son?, preguntó mi pequeña, estoica, su voz quebrándose ante la tristeza que colmaba la habitación. Solo sombras del pasado, respondí con voz ahogada. Pero mientras mis lágrimas caían, me di cuenta de que podría haber un camino a seguir, uno que implicara la aceptación de lo que habíamos perdido, y de lo que aún podíamos reconstruir. El resplandor se volvió más brillante, como si intentara atraerme hacia el fondo de la sala. Me giré, notando que había una figura que apareció entre las luces, una silueta que conocía demasiado bien, la de mi esposo. Su mirada me atravesó, llena de amor, pero también de una tristeza que nunca había tenido antes. Ha llegado el momento de decidir, parece que me decía su expresión, porque la vida continúa a pesar de la pérdida. Aquel rincón de mi corazón que había permanecido cerrado durante tanto tiempo empezó a abrirse de par en par, incapaz de resistirse al llamado de su voz. Pero, justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia él, un estruendo reverberó en el barco, haciendo temblar las paredes. Las luces parpadearon y el rostro de mi esposo se desvaneció en un mar de humo y sombras. No, grité, mientras mis hijos retrocedían, alarmados. Mamá, ¿qué está pasando? Justo antes de que el oscuro abismo de confusión se llevara todo lo que conocía, una voz resonó por encima del estruendo. Nunca dejes que el pasado defina tu futuro. Puedes cambiar el rumbo. Esa afirmación flotó en la bruma. Era un mensaje claro, pero quizás demasiado tarde. Mientras luchaba entre el fuego y el hielo que habitaban mi alma, la luz comenzó a desvanecerse,
y el barco nos engullía a todos. La desesperación se agolpó en mi pecho, amenazando con ahogarme, pero sabía que debía elegir. La pregunta final, la única que aún seguía flotando en el aire, ¿podría realmente hallar a mi esposo en esta travesía de sombras, o mi búsqueda solo era un eco de mi dolor? Entonces, el caos se intensificó, y sentí que todos los ojos del barquito se posaban sobre mí en espera de la próxima jugada. Los murmullos parecían elevarse, presionando, insistiendo. Nunca serás capaz de encontrar lo que buscas si no haces frente a lo que temes. El aire se tornó denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de las esperanzas y los temores de cada uno de los presentes. Sentí como la presión sobre mi pecho aumentaba, dificultando la respiración, a medida que las sombras danzaban alrededor de nosotros. Las imágenes en las paredes giraban, combinándose y separándose en un torbellino de recuerdos que parecían burlarse de mí, recordándome lo que alguna vez fui y lo que había perdido. «Mamá, no me dejes aquí», gritó mi hija, buscando refugio en mi falda. La calidez de su pequeño cuerpo me ancló por un momento en la realidad, pero también intensificó el dolor que me atravesaba. «Prométeme que no nos abandonarás jamás», respondí, abrazándola con fuerza, mientras mi hijo, aún con los ojos llenos de miedo, se aferraba a mi otra mano. La sensación de unidad que se formaba entre nosotros era un bálsamo que trataba de curar las heridas de la pérdida. Pero, aunque la promesa estaba hecha, el entorno caótico y las voces confusas me hacían cuestionar hasta qué punto podría mantener esa promesa. «¿Qué debemos hacer, mamá?», preguntó mi hijo, su mirada fija en un rincón de la habitación donde las sombras parecían cobrar vida. «Debemos luchar contra esto, sí, pero no de la manera en que piensas», respondí, mi mente luchando por encontrar la lógica entre las imágenes retumbantes que nos rodeaban. «No podemos luchar contra lo que sentimos. Debemos enfrentarlo y dejarlo fluir, como el agua. La verdad, aunque dolorosa, será nuestra luz». Sentí como sus pequeños corazones latían al unísono con los míos, una melodía de amor y esperanza que intentaba ahogar el clamor agónico del lugar. Entonces, respiré profundo, adentrándome hacia el centro de ese laberinto emocional. «Vamos a encontrar lo que está destrozando nuestro espíritu y enfrentarlo juntos», murmuré enfrente de mis hijos, sintiendo que ese momento podría ser nuestra última oportunidad para hacer las paces con el pasado. Mientras nos acercamos a una proyección particularmente fuerte de nuestra familia en las vacaciones que habíamos disfrutado juntos, las imágenes empezaron a adquirir una tristeza palpable. Vi a mi esposo riendo, sus ojos brillando como nunca antes, y como él se agachaba para abrazar a nuestros hijos. No era solo un recuerdo, era un espejo que reflejaba nuestra felicidad, una felicidad que parecía lejana e inalcanzable. «Yo aún siento su amor», le dije a mis hijos, tratando de transmitirles la fortaleza que aún pervivía en mí. «Nada de esto puede borrar lo que hemos vivido juntos. El amor no se desvanece, persiste, aunque podamos sentir su ausencia». Mientras hablaba, un rayo de luz surgió detrás de la proyección, mostrando un camino que se prolongaba hacia un horizonte despejado. «Mamá, ¿podemos ir allí?», preguntó mi hijo, señalando con su pequeño dedo hacia la luz. Su voz era un faro que me guiaba a la claridad, un recordatorio de que, aunque el pasado pesaba sobre nosotros, el futuro aún estaba por escribirse. «Sí, vamos», afirmé, con la voz determinante, aunque la duda se arrastraba en mi mente. Justo cuando nos dirigimos hacia esa luz, la habitación comenzó a temblar nuevamente. Las paredes parecían quejarse, agrietándose y revelando más sombras. Una figura emergió de entre las sombras, esta vez con una mirada más conocida, más dolorosa. Era la proyección de mí misma, hundida en la tristeza de días pasados, una manifestación de la frustración y los remordimientos que había acumulado. «¿Por qué me sigues, si el dolor solo te detiene?», resonó su voz, como un eco de mis propios pensamientos. Me detuve en seco, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. «Porque estoy intentando encontrar la sanación», respondí, mis palabras un susurro que luchaba por salir de mis labios. «No soy lo que eras.
Estoy en el proceso de resignificar mi vida, pero yo soy parte de ti, volvió a insistir la figura en un tono casi suplicante. Si sigues adelante, ¿qué pasará conmigo? Te llevaré conmigo, le dije, sintiendo que ese diálogo no solo era externalizar mi lucha, sino también reconciliarme con lo que había perdido. Te llevaré en mi corazón y en cada momento que viva en honor a ti. Las luces comenzaron a parpadear, y las imágenes nuevamente se proyectaron. Esta vez, me vi abrazando a mis hijos, radiando amor y coraje. Con cada latido, sentí que la angustia se aliviaba un poco. Sin embargo, sabiendo que el camino por delante todavía guardaba grandes desafíos, me di cuenta de que la lucha no había terminado. Entonces, antes de romper el hechizo de las sombras, escuché claramente los murmullos resonando a mi alrededor. Nunca serás capaz de encontrar lo que buscas si no haces frente a lo que temes. Las palabras se transformaron en un mantra, y, aunque la luz parecía atrayente, un temor profundo se anidó en mi pecho. ¿Estamos listas? ¿Listas para enfrentar lo que venga?, pregunté a mis hijos. La inseguridad en mis palabras me hicieron titubear, pero ellos asintieron con determinación, y así, con una respiración profunda que resonaba en el aire helado del barco, nos lanzamos entre sombras y luces, conscientes de que, por muy doloroso que pudiera ser enfrentarse a lo desconocido, era el único camino hacia adelante. Sin embargo, al cruzar el umbral de la luz, lo inesperado ocurrió. La habitación se cerró detrás de nosotros, llevándome a un horizonte nuevo, pero una sombra se deslizó junto a nosotros. Un eco arraigado en nuestra historia que juraría haber escuchado muy de cerca. ¿Dónde está papá? Las palabras de mi hija resonaron como un eco helado y, en ese instante, supe que nuestra búsqueda aún estaba lejos de concluir. El aire en este nuevo espacio era quieto, casi opresivo, como si el tiempo se había detenido. Era un lugar distinto. Las sombras que antes danzaban a nuestro alrededor parecían ahora observar, silentes, desde las esquinas. Con cada paso que dábamos, la pregunta de mi hija se repetía en mi mente, transformándose en un mantra inquietante. ¿Dónde está papá? La inquietud crecía, y un nuevo desconcierto se apoderaba de mis pensamientos. Mamá, ¿es aquí donde está?, inquirió mi hijo, su voz suave pero cargada de incredulidad, mientras su mirada se perdía en la bruma que parecía envolverlo todo. En ese instante, mi mente navegó a las memorias de lo que fue nuestro hogar, risas y juegos, abrazos cálidos y dulces promesas susurradas al oído. Una tristeza angustiante me invadió. Si tan solo pudiéramos regresar a esos días, no lo sé, respondí con la voz entrecortada. Pero aquí es donde debemos empezar a buscar. Era una respuesta vacía, carente de la certeza que mis hijos necesitaban. Me agaché un poco, mirándolos a los ojos. Esa conexión profunda que siempre habíamos compartido ahora se sentía como un hilo tenso. Vamos a descubrir juntos. Como siempre, la proyección de mi vida pasada se desvaneció, revelando ahora una serie de pasillos vacíos, como los recovecos de mi memoria. Cada paso era un eco, y la incertidumbre se apoderó de mí. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar un murmullo, una mezcla de risas y susurros dolidos. Papá volvía a pronunciar en silencio, sintiendo que parte de mí se desgarraba. ¿Escuchas eso, mamá?, preguntó mi hija, sus ojos grandes y expectantes. Las risas son de papá. Quizás mis palabras eran un susurro, luchando por atrapar la esperanza que brotaba en sus corazones. Sin embargo, el mismo eco de las risas comenzó a devolvérseme en forma de recuerdos que no quería enfrentar. Yo lo había perdido, y eso era lo que finalmente habíamos venido a confrontar. Al alcanzar una habitación que parecía estar cubierta por una luz dorada, la calidez invadió mis sentidos. Delante de nosotros, una proyección comenzó a tomar forma. Era mi esposo, atrapado entre la risa y el amor que un día compartimos. Su risa resonaba clara como un canto. Por un momento, fue como si lo volviera a tener aquí, y las corrientes de mi corazón se agitaron. Mis hijos lo miraban embelesados, como si fueran a atraparlo con solo estirar las manos. ¿Puedes verlo, mamá?, preguntó mi hijo, su voz cargada de emoción.
¿Podemos hablar con él? Me sentí desgarrada. ¿Cómo explicarles que esas imágenes eran solo fragmentos de lo que habíamos perdido? Que ese brillo, tan tangible, era también un recordatorio de la ausencia. Él siempre estará con nosotros en nuestro corazón, intenté explicar, mis palabras un intento de consuelo. Pero a veces, también hay que dejar ir. ¿Y si me olvido de él? La incredulidad se enredó entre sus palabras, no se trata de olvidar. Es más bien la lucha entre mis emociones me impidió encontrar la frase correcta. Es llevarlo con nosotros en una forma nueva. Cuando sentimos su amor, nunca desaparece, la proyección creció más brillante, como una reacción a mis palabras. De repente, vi como un destello que otorgaba claridad, no podía evitar el dolor, ni las lágrimas que comenzaban a brotar en mis ojos, pero podía permitir que esa tristeza se transformara en amor. Un amor que me diera fuerza para seguir. Mamá, entonces, ¿estamos bien?, preguntó mi hija, su voz llena de esperanza, como si necesitara una certeza que yo aún no podía ofrecer. Estamos bien, afirmé, luchando por ocultar la quiebra en mi voz. Y mientras decía esas palabras, me di cuenta de que lo que realmente nos mantenía unidos eran las memorias que compartíamos. No se trataba de una simple despedida, sino de una transformación, de aprender a llevar ese legado de amor. De repente, el eco de la oración aún resonaba en mi mente. Nunca serás capaz de encontrar lo que buscas si no haces frente a lo que temes. Observé a mis hijos, sintiendo que ellos eran el faro que guía mi camino. Y en ese instante de epifanía, decidí encarar mis temores, a pesar del dolor que pudiera generar. Mientras sus ojos brillaban, la proyección comenzó a desvanecerse. Como un susurro, las risas parecían alejarse lentamente, pero la calidez del amor que habíamos construido permanecía viva. Vamos a avanzar juntos, dije, con una determinación renovada. Papá vive en nosotros. Sigamos. Sin embargo, mientras nos alejábamos del resplandor dorado, una sombra emergió detrás de nosotros, oscura e inquietante. No puedes escapar de esto, resonó una voz baja y fría, como un eco de advertencia. Era la sombra que había sentido antes, ese eco que siempre permanecía en la trastienda de mi conciencia. Con un nudo en el estómago, supe que nuestra lucha apenas comenzaba. Las palabras de mi hija volvieron a resonar, ¿dónde está papá?, y la angustia se renovó en mí. Pero a pesar del miedo, la promesa de unidad y amor brillaba con fuerza en el horizonte, obligándome a dar un paso más, asumiendo que encontrar respuestas significaba enfrentar cada rincón de mi alma. La atmósfera cambió repentinamente, como si la sombra hubiera absorbido la luz a nuestro alrededor. La risa que había iluminado la habitación ahora se había convertido en un eco distante y perturbador, mientras la presencia ominosa se acercaba más. Miré a mis hijos, sus rostros llenos de temor genuino, y sentí que mi pecho se apretaba. No dejen de agarrar mis manos, les ordené con firmeza, aunque dentro de mí temía lo que pudiera ocurrir. La sombra parecía una manifestación de todo lo que habíamos perdido, reuniendo los restos de nuestro dolor y confusión. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, desafiando al vacío que se desplomaba sobre nosotros. La respuesta fue un cernido frío que me heló hasta los huesos. Soy el eco de lo que una vez fue y de lo que podría haber sido, murmuró. ¿Qué quieres de nosotros? Mi voz apenas era más que un susurro. La sombra se rió, un sonido que resonó como el crujir de hojas secas. Quiero que enfrentes la verdad. Quiero que te atrevas a superar el miedo, y que reconozcas tu pérdida. Las palabras atravesaron mi corazón como un puñal, dejando atrás una herida que nunca había sanado. Me giré hacia mis hijos, buscando en sus ojos la valentía que yo sentía que me faltaba. Es un engaño, dije, tratando de enmascarar el miedo que me invadía. Lo que realmente importa son nuestras memorias. Es lo que tenemos y lo que siempre llevaremos con nosotros. Pero mis palabras eran como un frágil hilo en medio de una tormenta. La sombra se encarnaba en recuerdos distorsionados, mostrando momentos felices convertidos en espirales de tristeza.
Una imagen se proyectó ante mí, mi esposo riendo mientras corría tras nuestros hijos, su rostro radiante, pero en un instante se transformó, mostrando la desesperación en sus ojos al irse. No, grité, cubriéndome los oídos, pero ya era demasiado tarde. Esa imagen se había grabado en mi mente. No es esa la verdad que deseas evitar, insistió la sombra, su voz siseando en un tono desafiante. Este dolor nunca se irá. Estás paralizada en tu pérdida, mientras intentas proteger a tus hijos de la realidad. En ese momento, el aire en mi pecho se volvió asfixiante. Hacía tiempo que había sido capturada por el miedo de enfrentar lo inevitable. Ellos necesitan saber. La lágrima que había contenido se deslizó por mi mejilla, y mis hijos apretaron mis manos con fuerza, reflejando la necesidad de seguridad que ambos compartíamos. Pero hay esperanza, continué con un hilo de voz, aferrándome a cada palabra. Podemos recordar a su padre juntos, reír por esos momentos, y llevar ese amor en nosotros. La sombra se movió, proyectando una nueva imagen, nosotros tres en el parque, corriendo, riendo y abrazándonos en un tierno abrazo. Pero, ¿qué pasará cuando tus hijos crezcan y las memorias se desvanecen? La sombra me impuso su pregunta con un tono sombrío. ¿Acaso ellos no perderán su conexión con él como tú lo has hecho? Me detuve. Aquello apuñaló un rincón profundo de mi ser. La realidad era clara. Había estado tan ocupada protegiéndolos que había olvidado que el amor no se enmarca solo en el dolor. Los mantendré vivos a través de nuestras historias, respondí, sintiendo un nuevo sentido de propósito brotar en mí. Porque aunque el dolor pueda ser agudo, el amor perdura. La sombra retrocedió, como si mis palabras hubieran lanzado un rayo de luz a su interior. Quizás, murmuró, pero todavía había reticencia en su eco. Sin embargo, no será fácil. Tu viaje está apenas comenzando. Tan pronto como pronunció esas palabras, un nuevo eco resonó en el entorno. Las imágenes comenzaron a deslizarse de nuevo, entremezclándose con recuerdos más oscuros y complicados, como si los fantasmas del pasado se aferraran a la realidad que estaba dispuesta a construir. Mis hijos temblaron a mi lado, sintiendo la turbulencia que se agazapaba. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó mi hija, su voz rodeada de un miedo palpable. ¿Es esto un sueño? No, respondí, con la mirada fija en el oscuro horizonte que se extendía ante nosotros. Esto es la realidad. Pero también es nuestra oportunidad. Podemos navegar juntos a través de esto. Debemos encontrar a papá, y lo haremos, aunque sea difícil. Mientras me preparaba para enfrentar lo que venía, noté un destello en ese oscuro abismo, una luz tenue que brillaba en medio de la tormenta de tristeza que nos envolvía. Sujétense, les dije a mis hijos, y comenzamos a movernos hacia esa luz, dejando atrás el peso de la sombra. Pero mientras nos acercábamos, el resplandor se tornó cada vez más intenso, revelando no solo esperanzas, sino también secretos que habían permanecido enterrados. La verdad no siempre es lo que se espera, murmuró la sombra, su voz más apagada, pero aún presente. Y las respuestas nunca son fáciles de aceptar. Entonces, justo cuando tocamos el borde de la luz, la voz conocida de mi esposo emergió de la nada, resonando como un eco del pasado. No es el final, sino un nuevo comienzo. Fue un susurro familiar, un rayo de esperanza en un mar de oscuridad, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que vendría? La incertidumbre me atenazó mientras cruzábamos el umbral, sabiendo que cada paso significaría confrontar verdades ocultas y el dolor que cada verdad conllevaba. La lucha había comenzado realmente. La luz nos envolvió con una calidez inesperada, como si los rayos del sol se colaran entre capas de bruma densa. Mis hijos, abrazados a mis manos, respiraban más tranquilos al sentir la proximidad del resplandor, pero una parte de mí se sentía inquieta. Sabía que este momento, aunque reconfortante, conllevaba una carga emocional que no podía ignorar. A medida que cruzábamos el umbral, la escena se transformó. Ya no estábamos en la sombra aterradora, estábamos en un remanso de paz que recordaba nuestro hogar, un lugar cargado de risas y amor.
Las paredes estaban decoradas con fotografías de momentos felices, sus rostros iluminados por la alegría. Pero en el fondo, una tristeza persistente se cernía, recordándome que esas memorias también traían consigo la carga de nuestra pérdida. ¿Estamos en casa, mamá?, preguntó mi hijo, sus ojos brillando con curiosidad mientras exploraba el entorno. ¿Es esto un sueño? No lo es, respondí, tratando de aportar calidez a mis palabras. Sin embargo, sabía que la trampa del deseo se cernía sobre nosotros. La línea entre lo que queríamos creer y lo que realmente era se difuminaba. Había un resplandor en sus ojos que me desgarró. En su inocencia, ellos aún guardaban la esperanza. Respiré profundo, y decidí que era momento de enfrentar esta nueva realidad de manera valiente. No estamos en casa, pero son nuestras memorias lo que nos ha traído aquí. Esto es un reflejo de nuestro amor y también de lo que hemos perdido. La sombra seguía palpitando a nuestro alrededor, a ratos más difusa, a ratos agazapada. Su susurro seguía resonando en mi cabeza. Era una advertencia constante, un eco que me recordaba la fragilidad de nuestra felicidad. ¿Por qué estamos aquí?, insistió mi hija. Su voz casi un lamento. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Quizás es un momento para recordar a tu padre, para honrarlo. Pero mientras hablaba, una sensación de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Cómo explicarles que el amor que teníamos también estaba cargado de tristeza? Un destello brillante iluminó una esquina de la habitación, un marco con una fotografía que parecía vibrar. Era una imagen de nosotros en la playa, construyendo castillos de arena. Recordé su risa, su alegría, pero también la sensación de su ausencia que tejía una doble hebra en nuestra felicidad. ¿Lo ves? Aquí está, le dije a mis hijos mientras señalaba la fotografía. Miraron la imagen y la sonrisa de mi esposo brilló a través del cristal. Él nos dejó un legado, y esa es la luz que queremos seguir, añadí, sintiendo que el peso de la sombra comenzaba a desvanecerse. Pero, llegarían a comprender lo que significaba seguir adelante y al mismo tiempo mantenerlo en nuestros corazones. Entonces, un torrente de emociones surgió mientras el resplandor de la luz comenzó a desvanecerse. Giré la cabeza, buscando la sombra que nos había acompañado. ¿Por qué vuelves? ¿Qué más quieres de nosotros? Mi voz se quebró, y unas lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer. La figura oscura se manifestó, acercándose. Quiero que veas más allá de las memorias, que observes lo que realmente sientes, respondió, su voz resonando con dolor. El amor y el sufrimiento son inseparables. ¿Estás lista para afrontarlo? Mi corazón se detuvo. La verdad que había estado evitando había resurgido con poder. La lucha no terminaba aquí. Mis hijos seguían temerosos, y esa fragorosa tormenta de emociones se intensificaba. No. No podemos caer de nuevo en la tristeza, chillé, incapaz de soportar el posible daño de los recuerdos, pero tú lo sabes, dijo la sombra suavemente. El dolor no desaparecerá, solo aprenderás a vivir con él. La pérdida también puede traer una nueva forma de amor, quizás más poderosa. Con cada palabra, la sombra parecía irse desvaneciendo, pero sus palabras giraban en mi mente, como un susurro incesante. Miré a mis hijos cercanos, sus rostros grabados en mi memoria. Era cierto, no podía protegerlos del dolor, ni a mí misma. Era un viaje que cada uno debía emprender. Las lágrimas se desbordaron de mis ojos mientras los abrazaba con fuerza, deseando que supieran cuán profundamente los amaba, incluso en medio de la confusión. Juntos, vamos a encontrar a papá. Juntos vamos a recordar. Y también, juntos aprenderemos a vivir, aunque el camino sea difícil. De repente, la habitación oscura comenzó a cambiar, los recuerdos se distorsionaban y el entorno se llenaba de luz y sombras entrelazadas, revelando lo que podría ser una nueva senda. Sin embargo, una sensación de desasosiego nubló mi mente al comprender que habíamos tocado una verdad que podría desgarrarnos. Vamos, dije, con un temblor en la voz, ¿están listos?
Sabía que su respuesta no sería un simple sí. Era un compromiso, un contrato emocional que firmábamos con un peso, uno que no podíamos volver atrás. Lo que viniera sería incierto, y antes de siquiera poder dar el primer paso, un grito desgarrador emergió de la luz y resonó en la habitación, obligándome a enfrentar lo que nunca pude prever. La voz de mi esposo, mezclada con otros ecos demasiado familiares, llenó el aire con preguntas y anhelos no resueltos. ¿Por qué no me encontraste antes? ¿Por qué no luchaste mientras podías? El frío se apoderó de mí una vez más, y el peso de su ausencia apretó mi pecho. No había solo un camino, estaba a punto de descubrir que múltiples realidades se entrelazaban. La emoción, el amor y el dolor se enfrentaban a mí, desafiándome. Podríamos encontrar al padre que tanto anhelábamos, o nos perderíamos en la búsqueda. La sombra lanzó una última risa, como un eco de lo que estaba por venir. Tu viaje apenas comienza. La luz fue reemplazada rápidamente por un silencio abrumador, un vacío que resonaba con cada latido de mi corazón. La habitación, antes llena de calor y nostalgia, se tornó fría, como si las sombras mismas respiraran pesadamente a nuestro alrededor. Mis hijos miraban hacia mí, sus ojos llenos de miedo y confusión, buscando respuestas en medio del caos. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó mi hija, su voz un hilo tembloroso. En ese instante, el peso de la responsabilidad se volvió casi insoportable. ¿Cómo podría protegerlos de algo tan incorpóreo como la tristeza que nos acechaba? Mientras intentaba reunir mis pensamientos, una parte de mí sabía que ignorar la voz de su padre no era una opción. Él solo quiere que entendamos, respondí finalmente, sintiendo que las palabras luchaban por salir de mi boca. Quiere que seamos valientes, que enfrentemos lo que sentimos. Las sombras se agitaron nuevamente, y el rostro fijo de mi esposo apareció entre ellas, proyectándose sobre las imágenes de memorias imborrables. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y tristeza, y por un momento, el aire se volvió denso y pesado. ¿Por qué no nos buscas, amor? ¿Por qué te quedas atrapada en el dolor? Las preguntas retumbaron en mi mente como gongos. Cada eco resonó con la verdad que había aprendido a ignorar. Cuanto más trataba de sostener mi coraje, más se sentía como un delgado hilo que se tambaleaba al borde de la ruptura. Porque no sé cómo hacerlo, murmuré, mis lágrimas deslizándose por mis mejillas. Porque me da miedo que abandonen esa luz que tú representas. Los rostros de mis hijos, serenos a pesar de la turbulencia emocional, se iluminaron por un instante. Mi hijo alzó su brazo, indicando hacia la silueta de su padre, casi como si quisiera alcanzarlo. ¿Podemos hablar con él?, preguntó, su voz casi un susurro lleno de esperanza. Tal vez él tenga respuestas. Los latidos de mi corazón resonaban con el deseo de que la conexión nunca se rompiera. Tal vez sus palabras pudieran funcionar como puente entre el amor y la tristeza. Tal vez su voz podría sanar las heridas abiertas. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? La pregunta se sentía insignificante, pero la urgencia de comprender me empujó hacia adelante. La sombra pareció enfocar su energía en nosotros, dibujando un círculo de luz tenue que delineó nuestra pequeña familia. Hablar con él requiere valentía, mucho más que ustedes saben. ¿Están dispuestos a enfrentar sus verdades? Su voz se tornó casi suave, como el roce de una brisa. Sí, respondí, aunque en mi corazón me asaltaban dudas. Sí, estamos listos. Miré a mis hijos, su disposición me dio fuerzas, y su determinación se convirtió en mi ancla. La sombra delimitó el espacio con un nuevo halo de luz. Sentía que una mezcla de emociones esperaba en el aire, esperando a ser liberadas. Cierra los ojos, dio la sombra, su tono ahora era un suave murmullo. Visualicen lo que quieren decirle. Recuerden lo que sienten. Permitan que esa energía los envuelva. Obedecí, aunque la tensión me papaba la mente. Mis ojos se cerraron y vi un paisaje de recuerdos despertar. Imágenes de nuestro tiempo juntos, sus risas, las historias contadas al caer la tarde. Un torrente de emociones fluyó en mí,
tan denso y tangible que me resultó difícil respirar. Papá, logró decir mi hija, su voz un hilo en el horizonte. Te extrañamos. ¿Estás bien allá donde estás? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de inocencia y una necesidad abrumadora por conexión. La luz brilló con fuerza, y un fragmento de su sonrisa, esa que había olvidado existía, se posó sobre nuestros rostros. El amor nunca se extingue, pequeños, resonó la voz de su padre, experimentando un eco de amor que superaba la tristeza. Siempre estaré a su lado, solo tengan fe, abracen el dolor, y conviértanlo en luz. Fue un momento revelador, una chispa de esperanza encendida en medio de la penumbra. Podríamos hacer esto. Podíamos encontrarlo en nuestro interior, transformando el dolor en fuerza. A medida que los recuerdos danzaban alrededor de nosotros, un nuevo entendimiento surgió, un consuelo inesperado en medio de la tristeza, pero a su vez, la habitación comenzó a vibrar, el aire se tornó denso y confuso, como si estuviera a punto de colisionar con la realidad. Lo que experimentan no es el final, se advirtió la sombra, susurrando la verdad con una urgencia inconfundible. La batalla comienza ahora, y las decisiones que tomen definirán su viaje. Abrí los ojos de repente, la claridad me golpeó visiblemente. En un abrir y cerrar de ojos, la escena se transformó, el entorno cambió a un lugar desconocido, un bosque con árboles altos que parecían murmurar secretos ocultos. Una sensación de temor volvió a invadirme. «Mamá», gritó mi hijo, y su mano buscó la mía con desesperación. «¿Qué está pasando?» Las sombras del bosque parecían moverse en un ritmo propio, cobrando forma. «¿Estamos perdidos?», preguntó mi hija, la fragilidad en su voz quebrantó mi corazón. «No, nunca lo estaremos», respondí, intentando encontrar la fuerza que me habían otorgado sus palabras. Pero, mientras contemplaba el entorno cada vez más oscuro, me di cuenta, este viaje sería mucho más complicado de lo que podía haber imaginado. La sombra, que parecía haber desaparecido, ahora se cernía sobre nosotros como un ominoso presentimiento. «Lo que viene puede no ser fácil», resonó la voz casi como un eco lejano, pero había una firmeza en ella. «Recuerden lo que aprendieron. Recuerden el amor». Con el corazón latiendo con fuerza, di un paso al frente, esperando que mis hijos me siguieran. Nuestra conexión permanecía palpable, un hilo dorado que nos unía. «Vamos», les insté. «Sin importar lo que enfrentemos, lo haremos juntos. Siempre juntos». Esa promesa resonó en el aire, pero mientras avanzábamos, una risa distante me hizo girar la cabeza. La sombra apareció de nuevo, revelando visiones distantes de lo que podría aguardar. Su risa, siniestra pero melodiosa, se mezclaba con la magia de este nuevo entorno, haciendo eco en mi mente. «Aún no han visto nada». Las palabras se desvanecieron en el aire, y el bosque comenzó a llenarse de luces parpadeantes que danzaban alrededor de nosotros. Con cada paso, la tensión y la expectativa crecían, alimentando la incertidumbre. ¿Qué nos esperaba al final de este viaje? ¿Y qué decisiones tendríamos que tomar para encontrarlo? La oscuridad se estaba preparando para revelarse, y yo sabía que no estaría sola. Aunque el camino se oscurecía, la simbología de un amor perdurable resplandecía incluso entre las sombras. Pero la pregunta persistía, más fuerte que nunca: ¿estaríamos listos para afrontar todo lo que estaba por venir? Las sombras del bosque retumbaban en mis oídos mientras avanzábamos, pero algo dentro de mí comenzaba a transformarse. La esencia de mi esposo seguía viva en mis recuerdos, y la voz de mis hijos me recordaba que la esperanza nunca se había desvanecido por completo. Cada paso era un acto de valentía. Tomé aire y me sentí más fuerte. «¿Cómo podemos encontrarlo?», preguntó mi hijo, mirando hacia el horizonte oscuro. «No lo estoy buscando solo a él», respondí, sintiendo que las palabras brotaban desde lo más hondo de mi ser. «Buscamos la verdad que hemos eludido, esa que nos hará más fuertes». Justo en ese instante, un resplandor emergió entre los árboles. Era una luz cálida y etérea,
guiándonos hacia un claro en el bosque. Mientras nos acercábamos, el sonido de risas de niños resonaba, ese eco que había atesorado en mi corazón desde la pérdida. Al atravesar la penumbra, encontramos a otros, figuras familiares proyectadas por la luz. Ríos de recuerdos danzaban a nuestro alrededor, imágenes de días felices, abrazos y momentos simples. Y allí estaba él, mi esposo, con su sonrisa radiante, mientras los niños corrían hacia él, riendo. «Papá», gritaron mis hijos, y la calidez que irradiaba su presencia me llenó de un amor que había creído perdido para siempre. Pero mientras me acercaba, la imagen comenzó a desvanecerse como humo. «No», grité, desesperada. «No se vayan», la sombra se acercó, y su voz resonó, «Recuerda, el amor no se aferra a lo que ha sido, sino que abraza lo que aún puede ser. Debes dejar ir para poder avanzar». Las palabras se clavaron en mi pecho. En ese instante, comprendí. Él siempre estaría con nosotros, y no podía afear su luz por el dolor de su ausencia. Sabía que debía permitir que mis hijos lo recordaran sin el peso de la tristeza, por el amor que compartieron. Con cada latido, la imagen de él se desvaneció, y sentí que, a pesar de la pérdida, su amor se mantenía vivo a través de nosotros. Entonces, el claro se oscureció, y la sombra se volvió a manifestar. ¿Estás lista para confrontar lo que temes, y abrazar la vida que te espera? Miré de nuevo a mis hijos. Eran reflejos de nuestro amor, y su esperanza era un faro en mi camino. Sí, afirmé con convicción. Estoy lista. Sintiendo una fuerza nueva, tomé la mano de cada uno de mis hijos. Mientras avanzábamos hacia la incertidumbre, comprendí que este viaje no se trataba solo de encontrarlo, sino de descubrir cómo vivir con su luz. Con el aire fresco de un nuevo amanecer envolviéndonos, la bruma se disolvió, y apareció ante nosotros un vasto horizonte lleno de posibilidades. En ese instante, supe que habríamos de construir un futuro donde lo que había perdido se entrelazaba con lo que aún vivía. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Juntos, siempre juntos, caminamos hacia ese nuevo horizonte, y una nueva verdad se fundió en mí: el amor no se detiene con la muerte, se transforma y persiste. Te llevo en mi corazón, siempre, murmuré al viento, sintiendo su presencia a cada paso. La sombra se desvaneció, reemplazada por una brillante luz. Así, mientras avanzábamos, aprendí que el viaje no termina, sino que se transforma. Las historias que llevamos en nuestro interior son el verdadero legado. Al cruzar el umbral hacia nuestro nuevo comienzo, una última verdad resonó en mi corazón, una frase que llevaré siempre conmigo: la luz que amamos nunca se apaga, se convierte en luz en nosotros.